Hola, telespectadores. Mi nombre es Alexander Garay. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Agronómica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Actualmente estoy cursando la clase de fertilidad de suelos y fertilizantes y en esta autograbación quiero hablarles un poco sobre el elemento nitrógeno y su respectivo ciclo. El elemento nitrógeno básicamente es el eslabón que construye la vida, ¿verdad? Es un componente esencial del ADN y del ARN y las proteínas. Todos los organismos básicamente requieren de este elemento para vivir y cumplir sus funciones fisiológicas. El nitrógeno es un elemento increíblemente versátil que existe en forma orgánica e inorgánica y a la vez se encuentra en muchos y diferentes estados de oxidación. A pesar de que este elemento es el elemento que se encuentra en mayor cantidad en la atmósfera, es el que tenemos con menor disponibilidad. La razón reside en que el nitrógeno atmosférico, eh, la molécula de este compuesto tiene un fuerte enlace triple de átomos de hidrógeno, ¿verdad? Y es relativamente inerte. La naturaleza inerte del nitrógeno atmosférico significa que el nitrógeno biológico disponible es a menudo escaso en los ecosistemas naturales. Esto limita el crecimiento de las plantas y la acumulación de la biomasa. Para que las plantas y los animales puedan absorber el nitrógeno atmosférico primero tiene que ser convertido en una forma química disponible, como el amonio o el nitrógeno o el nitrato, y también el nitrógeno orgánico, ¿verdad? Como la urea. El ciclo del nitrógeno. Bien, el ciclo del nitrógeno es básicamente un conjunto de procesos biogeoquímicos por los cuales este elemento pasa por diferentes reacciones químicas. Cambia de forma y se mueve por diferentes embalses en la Tierra, incluyendo los organismos vivientes, ¿verdad? Los principales procesos que componen este ciclo, que pasa por la biosfera, la atmósfera y la geosfera, son la fijación del nitrógeno, la toma del nitrógeno o asimilación del mismo, la mineralización, la nitrificación y la desnitrificación. Los microorganismos, particularmente las bacterias, son las encargadas de las principales transformaciones de este elemento, ¿verdad? Como proceso de mediación microbiales de estas transformaciones, el nitrógeno ocurre generalmente más rápido que los procesos geológicos. En el caso de los procesos de mediación microbiana, la velocidad se ve afectada por los factores ambientales como la temperatura, la humedad, la disponibilidad de recursos que influyen en la actividad microbiana, ¿verdad? Estos son algunos de de las bacterias u hongos que intervienen en el proceso, en el ciclo, en los diferentes procesos del ciclo del nitrógeno. El primer proceso por el que pasa el nitrógeno es la fijación del mismo. No es más que el proceso en el cual el nitrógeno atmosférico se convierte en amonio, ¿verdad? Aquí tenemos la reacción. Este proceso es esencial porque es la única manera en la que los organismos pueden obtener nitrógeno directamente de la atmósfera. Algunas bacterias, por ejemplo, las del género Rhizobium, son los únicos organismos capaces de fijar el nitrógeno a través de procesos metabólicos. Esta simbiosis ocurre de manera bien conocida en la familia de las leguminosas, ¿verdad? O las legumbres. Algunos cultivos, ejemplo de ellos, son los frijoles, arvejas y tréboles. Y algunas especies maderables que fijan nitrógeno son el madreado o Gliricida sepium. También tenemos el guanacaste o Enterolobium cyclocarpum. Bien, en esta relación, la bacteria que fija el nitrógeno habita en los nódulos, las raíces de estas especies, ¿verdad? Y reciben carbohidratos y un ambiente favorable de su planta anfitriona, a cambio de parte del nitrógeno que estas bacterias fijan. Entonces, aquí podemos ver las raíces de una especie leguminosa y observamos algunas formaciones como redondas. Aquí le hacemos un zoom y podemos ver estas
formaciones en las raíces. Estos son los nódulos de Rhizobium. Aquí es donde habitan las bacterias del Rhizobium y fijan el nitrógeno. También hay bacterias que fijan este elemento que existen sin ser plantas anfitrionas, ¿verdad? Estas son conocidas como fijadoras de nitrógeno libres sin límite. En ambientes acuáticos, las algas azules verdosas son importantes fijadores de nitrógeno libre sin límite. Bueno, quienes fijan en realidad el nitrógeno en las algas es una bacteria llamada cianobacterias, que son las que tenemos aquí. También existen eventos de alta energía natural, tales como los relámpagos, los incendios forestales y hasta flujos de lava, que pueden causar fijaciones de pequeñas pero significantes cantidades de nitrógeno, ¿verdad? ¿Cómo ocurre esto? Bueno, la alta energía de estos fenómenos naturales puede romper los enlaces triples de las moléculas del hidrógeno atmosférico, ¿verdad? Haciendo alcanzables átomos individuales de nitrógeno para la transformación química. En el último curso del siglo, en el último siglo, ¿verdad? Los humanos también nos hemos convertido en fuentes fijas de nitrógeno, tan importantes como todas las fuentes naturales de nitrógeno combinadas, ¿verdad? ¿Y cómo es posible esto? Bueno, quemando combustibles fósiles, utilizando fertilizantes nitrogenados sintéticos y cultivando especies que fijan nitrógeno, como las legumbres, las leguminosas, ¿verdad? A través de estas actividades hemos duplicado la cantidad de nitrógeno fijada que se dispersa en la biosfera anualmente. Posteriormente, el segundo proceso en el ciclo del nitrógeno es la toma del mismo, ¿verdad? El amonio producido por el nitrógeno que fija la bacteria es usualmente incorporado rápidamente en la proteína y otros compuestos de nitrógeno orgánico, ya sea por la planta anfitriona, por la misma bacteria o por otro organismo del suelo, ¿verdad? Cuando los organismos más cercanos a lo alto de la cadena alimenticia, como nosotros, ¿verdad? O los animales superiores comen, usamos el nitrógeno que ha sido inicialmente fijado por la bacteria, ¿verdad? Entonces, de esta manera es que nosotros consumimos este nitrógeno que ha sido fijado previamente. Posteriormente sigue el proceso de mineralización del nitrógeno, ¿verdad? Que no es más que la conversión del nitrógeno orgánico a amonio. Entonces, después de que el nitrógeno se incorpora a la materia orgánica, frecuentemente cierta parte de este vuelve a convertir en nitrógeno orgánico a través de un proceso llamado mineralización, ¿verdad? O también conocido como la desintegración de este. Cuando los organismos mueren, los organismos de descomposición, como la bacteria y los hongos, consumen la materia orgánica y llevan el proceso de descomposición. Durante este proceso, una cantidad significativa de nitrógeno contenido dentro de los organismos muertos se convierte en amonio, es lo que les decía anteriormente. O también otro ejemplo de ello es cuando los animales, por ejemplo, que consumen el nitrógeno fijado, como las vacas defecan, ¿verdad? En sus heces, ¿va? Ese nitrógeno vuelve otra vez a reincorporarse al suelo, ¿verdad? Seguidamente tenemos el proceso de nitrificación, que es la conversión del amonio a nitratos. Parte del amonio producido por la descomposición se convierte en nitrato a través del proceso llamado nitrificación. Las bacterias que llevan a cabo esta reacción obtienen energía de sí mismas, ¿verdad? Algunas de las bacterias que intervienen en este proceso son las nitrosomonas y las bacterias nitrobacter, ¿verdad? Las bacterias nitrosomonas son convertidoras primarias de amonio en nitrito. Este es tóxico para las plantas. Y posteriormente, las bacterias nitrobacter oxidan el nitrito para formar nitrato y este compuesto ya sí es utilizado y asimilable para las plantas, ¿verdad? La nitrificación requiere la presencia de oxígeno, por consiguiente puede suceder solamente en ambientes ricos en oxígeno, como las aguas que circulan o fluyen y las capas de la superficie de los suelos y sedimentos, ¿verdad? Aquí también tengo una pequeña imagen del proceso de nitrificación, ¿verdad? Donde tenemos el amonio,
las bacterias nitrificantes lo descomponen y lo reducen a nitrato. Simultáneamente, cuando este es convertido en nitrato, suceden tres actividades, básicamente, ¿verdad? Que este puede pasar por el proceso de desnitrificación, es absorbido por las plantas o se lixidia. Durante este proceso de nitrificación suceden algunas importantes consecuencias, que son los amonios, bueno, el amonio, por tener cargas positivas, este se adhiere a las partículas del suelo, ¿verdad? Ya que las partículas del suelo poseen cargas negativas. Entonces, difícilmente es lixiviado. Pero cuando el amonio se convierte en nitrato, que tiene una carga negativa, esta carga negativa se repele con las cargas negativas de las partículas y, por ende, es más fácil que este se pierda o se lixivie, ¿verdad? Finalmente, tenemos el proceso de desnitrificación, que es a través de la desnitrificación, las formas oxidadas del nitrógeno, como el nitrato y el nitrito, se convierten en dinitrógeno o nitrógeno atmosférico, ¿verdad? Y en menor medida en gas óxido nitroso. La desnitrificación es un proceso anaeróbico llevado a cabo por las bacterias desnitrificantes, que convierten el nitrato en nitrógeno atmosférico. Y aquí tenemos la reacción, ¿verdad? El nitrato se convierte en nitrito, posteriormente pasa a ser óxido nítrico, seguidamente se convierte en óxido nitroso y finalmente se pierde o vuelve a convertirse en nitrógeno atmosférico, ¿verdad? El óxido nítrico y el óxido nitroso son gases importantes para el ambiente, ¿verdad? El primero contribuye a formar el smog y el segundo es un gas de efecto invernadero, ¿verdad? Que contribuye a los cambios climáticos globales, ¿verdad? Algunas de las bacterias que intervienen en este proceso de nitrificación son las enterobacteriáceas, las pseudomonas, las basiulicheniformes, los paracoccus spp y los nitrosococcus. Aquí tenemos las enterobacteriáceas, las pseudomonas y los nitrosococcus, ¿verdad? Finalmente, nosotros como seres humanos causamos alteraciones en este ciclo, ¿verdad? Y algunas de sus consecuencias, y algunas tienen consecuencias ambientales, ¿verdad? A principios del siglo XX, el científico alemán llamado Fritz Haber descubrió cómo acortar el ciclo del nitrógeno, fijando químicamente a altas temperaturas y presiones, creando así los fertilizantes nitrogenados de síntesis química, ¿verdad? Que estos pueden ser añadidos al suelo directamente. Esta tecnología se extendió rápidamente a lo largo del siglo, ¿verdad? Junto con la llegada de las nuevas variedades de cultivo. El uso de fertilizantes de síntesis química, el uso de fertilizantes nitrogenados de síntesis química ha traído un enorme crecimiento en la productividad agrícola, ¿verdad? Como es bien sabido. Esta productividad agrícola nos ha ayudado a alimentar a una población mundial en rápido crecimiento. Pero el aumento de la fijación de nitrógeno también ha traído algunas consecuencias negativas, ¿verdad? Aunque las consecuencias no son tan obvias como el aumento de las temperaturas en el calentamiento global o el agujero de la capa de ozono, son muy serias y potencialmente son dañinas para los humanos y otros organismos, ¿verdad? No todos los fertilizantes de síntesis química aplicados a los campos en la agricultura se mantienen para alimentar estos cultivos. Algunos son lixiviados por el agua de lluvia o por el agua de riego, ¿verdad? Y cuando son lixiviados, estos se acumulan pueden llegar a acumularse en los acuíferos o en las fuentes de agua potable y pueden ser tóxicos para los humanos, provocando algunos tipos de cánceres y dificultades respiratorias en los niños, ¿verdad? La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos estableció un estándar del nitrógeno
para el agua potable, ¿verdad? Que es de 10 miligramos por litro de nitrato. Actualmente la mayoría de las industrias agrícolas sobrepasan este límite. Y es aquí donde nosotros como conocedores de este tema debemos evaluar y ser conscientes en el uso de estos fertilizantes nitrogenados, ¿verdad? De síntesis química. Ser conscientes y hacer un uso racional. Básicamente esa es la presentación que les traía hoy. Espero que sea de mucho agrado y que les sirva.